en la cual se refiere a que el personal del instituto debe capacitarse en materia de derechos humanos. Derivado de esta recomendación es que en concordancia con los niveles educativos se organizaron esta ronda de pláticas, de talleres para cumplir con dicho cometido. Esta conferencia tiene el único objetivo de que ustedes tengan conocimiento sobre lo que son los derechos humanos desde nuestro ámbito de servidores públicos. No tiene intenciones de explotación ni obedece a una situación, es únicamente referente a lo relacionado con los derechos humanos. Y para realizar la capacitación está con nosotros la licenciada María Guadalupe Cristina Vega Ramírez. Ella es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1993 ingresó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha desempeñado actividades de capacitación y actualización en esa materia. Ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en la construcción e impartición de cursos de actualización y formación de derechos humanos. Actualmente, ella es subdirectora de capacitación a servidores públicos y es la persona que nos va a acompañar en este día para darnos la plática. Un aplauso, por favor. Bien, gracias. Muy buen día. De antemano, agradeciendo su presencia acá. Este es un espacio en donde, bueno, por supuesto, tenemos la posibilidad, y ese es nuestro objetivo primordial, de intercambiar información, intercambiar experiencias. Qué mejor que trabajando con docentes, ¿no? Para lo que hace a hablar de actualización y de formación en materia de derechos humanos. Entonces acá se vale aportar, se vale disentir, se vale pues desde luego preguntar. Nadie, ustedes mejor que yo lo sabemos, nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, pues muchas de las veces damos por hecho, todo el mundo sabe lo mismo, y muchas veces desde el uso del lenguaje no es precisamente ni el mismo, ni está homologado, ni a veces ni siquiera es el adecuado, y en materia de derechos humanos no es la excepción. Entonces, nos estamos trazando como objetivos acá el fortalecer herramientas tecnológicas. En un espacio como este, pues es muy poquito tiempo quizá, ¿no? Para generar todo eso que ambiciosamente nos estamos trazando como objetivo, pero bueno, la idea es esa: proporcionar, además de intercambio de conocimientos, proporcionar herramientas metodológicas que nos permitan aterrizar esta temática, lo que hace a los derechos humanos. Ustedes saben mejor que todos nosotros, porque ustedes están todo el tiempo frente al grupo, que la forma de aprendizaje natural que tenemos los seres humanos es justamente la imitación. Esa es la forma primordial, primaria o natural que poseemos los seres humanos. Y a partir de ahí, con los seres humanos podemos generar una serie de procesos que nos permiten aterrizar en vivencia muchos conocimientos, y la cuestión de los derechos humanos pues no es una cuestión menor. Aquí hay que erradicar algunos elementos que nos distorsionan lo que hace a los derechos humanos, y lo comento rápidamente. No tiene que ver nada con buena intención, tampoco tiene que ver nada con una otra virtud también propia del ser humano, que nos caracteriza, que nos distingue, ¿sí? Y que nos hace ser quienes somos, pero que indudablemente, invariablemente no tiene nada que ver con lo que son los derechos humanos. Y menciono la buena intención porque, bueno, pues, por muy bien intencionados que seamos, no necesariamente hacemos alusión a un principio que es fundamental en esta temática. ¿A qué principio me refiero? A la congruencia. Y ahí es el punto medular. ¿Cómo empatamos lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos con el significado de los derechos humanos? Esa es la parte que aquí nos tiene. Y en ese sentido, bueno, vamos a ir aterrizando una serie de elementos que son primordiales en esta temática. Dice el doctor, qué importante
hablar de sociedad, tenemos que hablar de leyes, tenemos que hablar de todo el conjunto que conforma un contexto de desarrollo pleno que deseamos sea armonioso para lo que hace al ser humano. Sin embargo, nos enfrentamos a situaciones que generan violencia directa, violencia estructural, que de alguna u otra manera impiden a todas las personas, en igualdad de circunstancias, que tengamos la posibilidad de ejercer nuestros derechos humanos. Y eso es de lo que tenemos que hablar acá, qué es lo que está suscitándose en nuestro país, y para eso tenemos que hablar de todas esas cuestiones que nos impactan invariablemente. En el tema de actualización en estos derechos, bueno, pues tenemos que hablar de que el catálogo de derechos humanos se ha ampliado. En 2011 tuvimos una reforma constitucional importante en esta temática que nos abrió no solo a la perspectiva, sino el panorama, el contexto propiamente de lo que son estos derechos, pero además también nos generan, quienes estamos en la administración pública, en los 3 niveles de gobierno, nos generan la obligación de ser garantes de estos derechos. Y para ser garantes de estos derechos, pues tenemos que entender la complejidad de su significado. Pero además en 2013 hubo por ahí también una reforma más que amplía lo que es este catálogo de derechos humanos, como si fuera poco. Ya nos habla incluso, por ejemplo, ¿no?, de la atmósfera, de la biosfera, de que tenemos derecho al agua potable, todas las personas, todos los seres humanos. Pues sí, el problema sí radica no solamente en tener el derecho, sino tener la posibilidad de ejercer esto. Ya es cuando nos referimos a el impacto que genera la desigualdad social que en un momento dado, sobre para la violencia estructural, nos impide en igualdad de circunstancias ejercer nuestros derechos humanos a todos, a todas, y que en un momento dado ponen en entredicho lo que hace a los derechos humanos. Entonces vamos a tratar de entender esta parte. No se preocupen, vamos a procurar que las cuestiones queden lo suficientemente clarificadas. Vamos a procurar que sí se abra un panorama en donde generemos, aunque sean 3 horas, 4 horas, 6 horas, ¿cuántas horas? Como 5. Es cierto, van a ser algunas que compartamos y que se genere al menos un espacio de reflexión. Vamos a procurar que les generemos también esa inquietud porque haya continuidad por estos trabajos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer acá? Pues tratar de aterrizar, compartir todos, todas, ¿qué es esto? El concepto de lo que son los derechos humanos. Y para esto les voy a pedir un favor muy especial. Profesor, me hizo el favor de compartirles quién soy profesionalmente. Me gustaría también saber con qué personas estoy trabajando el día de hoy. Me gustaría para ello saber tres elementos que me son importantes. Vamos a hacerlo rapidito para que nos dé tiempo. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos desde luego saber el nombre, necesitamos desde luego saber en dónde están ubicados, en qué localidades están ubicados, y necesitamos también saber, esa es una parte que me interesa también mucho, que me compartan por favor una virtud, una. Nada más que no vamos a hacer a título personal. A mí me interesa mucho. Les voy a pedir de favor que me ayuden, me compartan esta información, gracias, a partir del compañero o la compañera que tengan a su lado. Pueden ser de 2 en 2, pueden ser de 3 en 3, pueden ser por filas. La cosa es que todo el mundo me presente a alguien. Y yo quiero saber quién es, cómo se llama, quiero saber de dónde viene y quiero saber de una virtud. Yo parto del hecho que todo el mundo se conoce. Como ya sé que esto no es así, generalmente no sucede. No se preocupen, amanecí bien generosa hoy. Entonces les voy a regalar 2 minutos completos para que obtengan esa información. Entonces necesitamos nombre, saber de dónde viene y necesitamos una virtud. Obviamente se va a preguntar,
acuerdo? 2 minutos de los regalos para que tengan esa información. Puede ser por fila, puede ser por pareja. Adelante. Pues yo presento aquí al compañero maestro Orlando Antonio Carranza. Él viene de la comunidad de Santa Cruz y San Pedro Xumatlán y es una persona que trata de ser lo más tolerante posible. Tolerante, muchas gracias. Hola. Buenos días. De igual forma, presento a la compañera Elizabeth Gallegos, viene de San Baltasar, Capa, y pues coincidimos un poquito, practica mucho con lo que es la tolerancia. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, seguimos con ustedes. Buenos días a todos. Voy a presentar al compañero Kleiber López López. Él viene de la técnica 121 de San Bartolo de Octepec y se considera una persona sincera. Voy a presentar de la misma forma a la compañera Abel Martínez Castellanos, viene de Villarreal, de la técnica 58 y se considera responsable. Muchas gracias, Benjamín. Sí, seguimos con ustedes. Muy bien. Yo voy a presentar a este compañero Fernando Nava, viene de la técnica 70 de San Pedro Apóstol, Ocotlán, y bueno, él practica mucho la honestidad. Ok, gracias. Hola. Sí, ¿quién más? ¿Quién sigue? Voy a presentar a la compañera Adal Silvia Santiago Algunas. Ella viene de Yamatlán, de Huatlán, de la técnica 154 y su principal virtud es que es muy alegre. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Sí, gracias. Buenos días. Voy a presentar al compañero Guillermo Irán García, de la técnica 106 de San Martín Mexicapa. Eres muy tolerante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, compañero. Voy a presentar al compañero Jesús Ramírez Díaz, que viene de la técnica número 70 de San Pedro Apóstol de Ocotlán, y su virtud es que sabe esconder. Muchas gracias, Carmen. Buenos días, yo voy a presentar al compañero Jesús Martín Mendoza, de la 106, de la República y las virtudes del señor Hidalgo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Muy buenos días. Yo voy a presentar a mi compañero Florentino Hernández Hernández. Él viene de la técnica 9 de Miahuatlán, de San Pío X, y se considera responsable y le gusta dar tiempo a su trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor. Presento a mi compañero Marcelino Gómez Cruz, jefe de enseñanza de la asignatura de química, y bueno, tiene muchas virtudes, pero una de las más importantes es de que es perseverante en lo que se propone. Le gusta luchar por lo que quiere, por conseguir. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se
30 de Isla de Crespo y su virtud es que es responsable. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy presenta la compañera Betsy Villalobos Rodríguez, de la técnica 180 de Asunción Ocotlán. Una de sus cartas virtudes es que se amiga. Muy bien. Sí, hola. Buenos días. Voy a presentar a mi compañero Gonzalo, que viene de la 102, y virtudes que es social. Muchas gracias. Yo les presento a los compañeros, en este caso, al compañero Toribio. Él trabaja en el 123 de la colonia González Guardado. Tiene muchas virtudes, tiene muchísimos años que nos conocemos desde la prepa, que no va a conocer sus virtudes. En este caso, él es responsable, tolerante. Ahorita no voy a hablar más por lo que nosotros decimos. Y también tengo el honor de presentarles a la compañera de Tina. La compañera de Tina trabaja en Textitlán, de la 132. Y es lo primero que me gustó es con un más montar el libro con él. Ya. Una de sus virtudes. Muy bien, muchas gracias. Hola. Buenos días, pues nosotros estamos con los compañeros Toribio, que trabaja en la escuela de Enamorado, y el compañero Gonzalo, que trabaja en la Flores. Muchas gracias. Hola. Buenos días. Buenos días. También nos va a acordar, pero vamos a presentar a la compañía Andrea Díaz. Colabora con la jefatura del sector número 2. Es una persona que es comprometida con su trabajo. Muy bien. Buenos días, compañeros. Vamos a presentar al profesor Alberto Martínez, el supervisor de la zona 6 de la Sierra Juárez, y una de sus principales virtudes es que es muy solidario. Muchísimas gracias. Qué amable. ¿Quiénes se acaban de incorporar por acá? Muchas gracias. ¿Cómo se llaman? Muchas gracias. Hola. Buenos días, soy Florencia, y vengo de la técnica Corazón. Muchas gracias. ¿Alguien que nos conozca, que nos pueda decir virtudes de ellos? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, ahorita que avance esto, a ver si alguien nos dice. ¿Quién más por acá con caritas nuevas? Ajá. ¿Sí? Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Eva Martín. Vengo de Villa Salvador, en la Secretaría de Técnica 46. Gracias. Soy la maestra Virginia, y vengo de la técnica 44 de la Nacional. Muchísimas gracias. ¿No faltó nadie? Gracias. Buenos días, soy la representante de Muy bien. Muchísimas gracias. Pues de antemano, a todas y a todos, mi reconocimiento y felicitación. Trabajan con adolescentes. Qué impresionante. Ahí yo los admiro y las admiro verdaderamente. Ahorita tratamos de eso. ¿De qué tenemos que hablar acá? Congruencia, ¿no? Lo que hace la congruencia en el tema de derechos humanos nos es importantísimo. ¿Qué es lo que acabamos de hacer con este pequeño ejercicio? Bueno, pues entre otras cosas, sí, desde luego las estoy obligando a interactuar. Sí, eso que no les es un trabajo. Entonces, de entrada yo puedo decir que de manera generalizada es un grupo muy abierto y receptivo. Eso ya me viene muy bien. Pero además de eso, estamos aplicando ya lo que hace la temática de derechos humanos, porque necesariamente tenemos que identificar, reconocer lo que hace al ser humano, lo que tiene el ser humano, lo que es la esencia del ser humano, qué es lo que tuvimos que saber o qué es lo que estamos identificando. Pues estamos identificando lo que son virtudes propiamente, ¿no? Me hablaron de que algunos son amables, de que algunos son sociables, de que algunos son tolerantes. Me encantaría que me compartieran en algún momento qué es lo que estamos entendiendo por tolerancia. A lo mejor dentro de tolerancia estamos refiriéndonos al primer nivel, que es o lo que ya llamamos algunos ese primer nivel, lo que tiene que ver con pacientes que ya de entrada, si son docentes de nivel secundario, trabajan con niños y niñas que están en edad de
son subjetivas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que a mí me puede parecer una persona amable, a otra no necesariamente le puede parecer amable. A quien le puede parecer que es una persona sociable, no necesariamente a todos les va a parecer que es sociable, y así me puedo ir con cada una de las virtudes. Esa es nuestra primera diferencia. Un derecho humano, en un derecho humano no cabe la subjetividad. Y ustedes lo saben, porque yo, la gran mayoría de ustedes trabaja en lo que es educación cívica, ¿no? Ética. ¿Qué les enseñamos? ¿Qué les transmitimos a los chavos? ¿Qué es lo que ven los chavos? Y eso es lo que comento cuando hablo de congruencia. Cuando comento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que ven los muchachos, los jóvenes, y qué es lo que reproducen justamente ese empate que tenemos los adultos, que además son muy buenos para juzgar, ¿no? Ese empate que tenemos los adultos entre lo que decimos y lo que hacemos. En el salón de clases no se puede. Y ahí estoy con la bolsita de cacahuates, ¿no? Porque hoy no decido. Digo, otros, aquí no. Eso es lo que ven los muchachos y eso es lo que el maestro dice que no hagamos no sé qué. ¿Quién es el primero que lo está haciendo? Ese es nuestro gran punto acá. Por eso hablo de que esto es subjetivo. En cambio, los derechos humanos no. Esa parte es justamente a la que quiero llegar. Ayúdenme, por favor. Generemos este proceso de enseñanza-aprendizaje e intercambiemos información. Díganme, profesores, profesoras, ¿cuál de estas tres preguntas les parece la más sencilla de responder? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Quién tiene derechos humanos? ¿O cuáles son nuestros derechos humanos? ¿Cuál es la más fácil de responder desde su perspectiva? La segunda, ¿quién tiene derechos humanos? Casi por obviedad, ¿no? Claro, ¿quién tiene derechos humanos? Pues todos quienes pertenecemos a la especie humana. Hasta donde yo sé, todos los que estamos aquí pertenecemos a la especie humana. Aquí no hay ningún marcianito, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo pertenecemos a la especie humana, por lo tanto, por obviedad, tenemos y poseemos derechos humanos, son leyes, ¿no? Son los totales. En ese orden de ideas, ¿cuál sería la siguiente pregunta desde su perspectiva que es fácil de responder? ¿Qué son? ¿De acuerdo? ¿Qué son? ¿Es pregunta? ¿Son garantías individuales a las que todos los seres humanos tienen que tener acceso? Son garantías más. Son normas que reconocen protegen los derechos del ser humano. Son garantías, son normas que protegen. ¿Qué más? Son formas de interacción. Son formas de interacción. Vamos a hacerlo más fácil. Con sus alumnos, sus alumnas. Si ustedes les preguntan a sus alumnos o sus alumnas esto mismo, oigan, ¿quién tiene derechos humanos? Desde luego les van a decir todos, ¿no? Oigan, ¿y cuáles son sus derechos humanos? ¿O qué son los derechos humanos? ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a contestar? ¿Qué es lo más sencillo que van a identificar como derechos de ellos? Ahí les estoy dando ya la respuesta. Más que decir qué son, más fácil que decir qué son, es decir cuáles son. Entonces yo creo que tengo ese derecho a tener una familia, derecho a que me respeten, derecho a tener una vivienda, derecho a la educación, derecho a la alimentación. Todo el catálogo. Pero pues también a ese derecho que vamos a decir, tienes un derecho que lleva unas obligaciones. Ahí vamos, por eso hablamos de procesos de formación y por eso hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje y por eso hablamos de congruencia. Los seres humanos aprendemos por imitación y aprendemos lo que vemos. Si yo digo una cosa y hago otra, invariablemente lo que se aprende pues es justamente esa contradicción. Vámonos más a fondo. Sigo insistiendo con esta parte. La formulita es esta. Si yo estoy hablando de derechos humanos, tengo que identificar y reconocer. Esa es la fórmula. Y si hablo de
quién tiene derechos humanos e identifico cuáles son para llegar a conceptualizar qué son. ¿Quién los tiene? Los seres humanos. ¿Cuáles son? Justo, otra formulita más. Todo aquello que me genere gozo. ¿Por qué es lo primero que vemos? Pues es lo primero que identificamos. Todo aquello que me genere beneficio, incluso placer, satisfacción, generalmente lo podemos identificar como un derecho humano. Y se traduce en lo siguiente, por eso es el proceso, por eso hablo del proceso, cuando hablamos de llegar a responsabilidades, a deberes, como que nos cuesta trabajo, ¿no? Como que primero nos gusta, si nos vamos a edades más pequeñas, niños de preescolar, lo primero que te identifican cuando les hablas de derechos humanos es, tengo derecho a jugar, ¿no? Eso es lo primero, porque estamos hablando de un proceso, y en ese proceso lo que vamos a hacer es proyectar que, bueno, primero, todo aquello que me genere, o que me propicie desarrollo, ¿no? Integral, armónico, eso es lo que me va a llevar a ir viendo que, tengo derechos, sí, pero ¿qué crees? También los demás. Soy único, maravilloso e irrepetible. Nada más que vivimos entre muchas, únicos, maravillosos e irrepetibles. Entonces, ¿cómo conciliamos esa parte? Esa parte es la que nos genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque no entendemos que nos conlleva responsabilidad o corresponsabilidad. ¿Para con quién? Con los demás. Con las demás. Y entonces, desde ahí tenemos problemas cuando hablamos de lo que hace a lo que son los derechos humanos. Tengo que hablar aquí también, decíamos, de la reforma constitucional de junio de 2011. Hasta antes de junio de 2011, esta es una aproximación conceptual, una de muchas. Recordemos que este concepto es evolutivo, este concepto es dinámico, no es el único, va integrándose de elementos que nos van permitiendo aterrizar, que son, a veces se hace más complejo de lo que en realidad es. Si estoy diciendo que no son virtudes, aunque forman parte de nuestra naturaleza, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a principios éticos. Los derechos humanos son eso, principios éticos. Por eso les comentaba yo hace un rato, en ellos no cabe el suyo la subjetividad, son todo el catálogo de libertades, todas libertades de expresión, de creencia, todas sus manifestaciones de tránsito, etcétera, todo lo que tiene que ver con la vida, la dignidad de las personas, todo lo que constituye al ser humano en esencia. No cabe en ello la subjetividad. O alguien puede decir que es subjetivo o que tiene que ver con la apreciación o la percepción de cada quien, el reconocer a la persona integralmente su dignidad, por ejemplo, ¿no? Todas estamos dotados de todos estos principios éticos. Y en ellos, insisto, no cabe la subjetividad. Las virtudes sí. Por eso hay coincidencias. Y por eso hay personas que no coincidimos. Pero eso no quiere decir que dejen o dejemos de ser dignos o dignas. Hay quien te cae mejor, hay quien de plano no te cae. Hay con quien compartes un montón de cosas y hay con quien de plano, híjole, dices, no, bueno, o esta, quién sabe de dónde lo trajeron, está bien mal de la cabeza. Sí, desde tu percepción, ¿no? Pero no deja de ser una persona digna, que posee de suyo todos estos principios éticos, ¿no? Que llamamos derechos humanos, aunque no coincidan con nosotros. Ahí es donde viene la congruencia, ahí es donde somos congruentes o no. Entonces, esta parte de conceptualizar a los derechos humanos, primero identificándolos como principios éticos y después ya ahí sí, viéndolos en este proceso de reconocimiento y de reivindicación
como derechos fundamentales, quizá ya reconocidos en una norma. Ahí sí entran las normas y las leyes. Pero primero tengo que identificar al ser humano, reconocer en el ser humano todos estos principios éticos. En el ser humano yo y en el ser humano los demás, ¿no? Para irme a esa norma, ese marco jurídico que me va a permitir tener la herramienta con la cual ejercer ese derecho humano y hacerlo valer frente al Estado. Pero ya de todo un proceso evolutivo, de todo un proceso de reivindicación que se ha llevado un montón de tiempo y que todavía no está acabado. Y entonces sí nos vamos a las formas de conceptualizar esos derechos, y hay quienes hablan de que son facultades, derechos fundamentales, como les comentaba. Se habla del derecho positivo, ¿no? La positivización de los derechos humanos. Y comentábamos de la reforma constitucional de junio de 2011, que ya entendemos que decir la reforma constitucional de junio de 2011, pero bueno, hoy 2015, tenemos que seguir hablando de ello porque hay sectores de nuestra población que ni siquiera se han enterado de que ya no se denomina el capítulo primero del título 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se llamaba? De las garantías individuales. Ya no se llama así. ¿Cómo se llama ahora? De los derechos humanos y sus garantías. Puntos importantes, factores importantes de impacto. Primer impacto, pues el cambio de denominación. Y esto de suyo nos trae una serie de modificaciones al interior profundas. ¿Por qué? Porque nos clarifica que el derecho humano es el principio ético y la garantía es la herramienta jurídica para ejercer ese derecho humano. Derecho humano, libertad. Todos sus alumnos y alumnas tienen libertades en todos sentidos. ¿Sí? Nada más que, ojo, hay una herramienta que está enmarcada en la Constitución para el ejercicio de las libertades en cada una de sus formas. ¿A qué voy con esta parte? Ahí viene la cuestión de deberes y responsabilidades. ¿Qué crees, mamá? ¿Quiénes tienen niños, niñas, bebés, hijos, hijas? No los escondan, no sean así. Bueno, si tienen hijos e hijas en edad escolar, pequeños, básico, preescolar, o inclusive en edad adolescente, saben a qué me refiero. ¿A dónde voy o de qué estoy hablando? Seguro ya les dijeron, ¿no? Esta parte de, ¿qué crees? Está bien bonito el día, hoy no voy a la escuela. Hoy mejor no. Hoy tengo ganas de quedarme a rascarme el ombliguito, ¿no? Porque tengo flojerita. Anoche no dormí, mira, tengo tosecita, ¿no? Tengo derecho a la salud. Híjole, ahí viene un problema. Sí tienes derechos, pero tienes deberes, responsabilidades. ¿Alguien me puede negar que tiene también derecho a la salud porque tiene tosecita? ¿Sí o no? No. ¿Qué hacemos ahí? Hay tensión en el ejercicio de derechos. ¿Es más valioso un derecho que otro? No. Entonces, caemos en errores que tienen que ver con jerarquizar lo que hace a estos principios éticos. Y no se jerarquiza ni se prioriza ni el principio ético llamado derecho humano, ni lo que hace al ejercicio de ni a la persona. No es más importante un derecho que otro, ni una persona que otra. Sin embargo, sí se genera tensión. Uno, si verificamos que él verdaderamente está enfermito, porque a veces somos también si a veces como adultos, digo no, ay, estoy bien enfermo, no estás en el perro, estoy bien enfermo, estás tirado a la algo, hablando de congruencia. Si verificamos esta parte, por lo conducente será ejercer
el derecho a la salud a través de las herramientas para ello. Si no estamos enfermitos y le estamos haciendo tanto, yo digo que tenemos dos alternativas. ¿Saben ustedes por qué me dicen? Ustedes son los especialistas. Primera alternativa, sin que me den palabra, pescas al chamaco de las greñas, te lo llevas al baño, que se lave la cara, que se ponga el uniforme y ahora se me va ahorita. ¿Por qué? Porque aquí se hace, yo digo, el típico porque me mando yo, segunda alternativa, mejor en vez de las greñas, nos llevamos de la mano, nos quitamos y empezamos a hablar de esta parte de lo que hace la responsabilidad, ¿no? De lo que hace a el deber, de lo que hace a ser verdaderamente consciente de la importancia de poseer estos que llamamos derechos humanos. Si tienes derechos, sí, yo también tengo el deber de propiciar tu educación y tú tienes el deber a su vez de ejercer ese derecho a la educación. Entonces ni priorizas ni jerarquizas, lo que se hace es vulnerar lo que hace el ejercicio de derechos. Efectivamente los tenemos todos. Esto que comentaba hace un rato que les dio tanta risa, somos únicos, maravillosos e irrepetibles. Nada más que vivimos entre muchos y muchas otras y otros únicos, maravillosos e irrepetibles. ¿Cómo concilias ahí el ejercicio del derecho? Ya en la norma fácil te pone límites. Antes, porque hablamos de procesos de formación, el proceso de formación empieza en nuestra casa. Y ahí los límites, pues los ponemos papá y mamá. Nada más que hay que pensar de qué manera ponemos esos límites. Hay por ahí una corriente en psicología, ustedes me van a ayudar, y pedagógicamente también, que por ahí en algún tiempo dijeron, no, a los niños no hay que decirles que no, ni hay que impedirles nada, porque se les genera un trauma. Anden después, ahí están las consecuencias. Ahora todo el mundo quiere hacer lo que quiere y como quiere y cuando quiere.